Muy buenos días. ¿Estamos listos para la clase de castellano? Seguimos con la temática de mitos y leyendas. La clase anterior estuvimos analizando e interpretando leyendas. Hoy nos toca interpretar el mito Yasuyá Teré. Vamos a ver que tienen otras características distintas a la leyenda. La más notoria es que sus personajes son absolutamente fantásticos. Y por supuesto, estos personajes de mitos paraguayos, a ellos les suceden también cosas extraordinarias. Nosotros vamos a estudiar hoy a Yasuyá Teré, que es uno de los personajes más nobles de la mitología guaraní. También estaremos estudiando verbos, las acciones, y con ellos vamos a estar trabajando haciendo oraciones también. Muy bien, entonces comenzamos con la lectura oral de Yasuyá Teré, siempre esperando que después que la profe lea, vos también puedas leer en voz alta. Yasuyá Teré. Se cree que Yasuyá Teré vivía en huecos de troncos de grandes árboles del bosque. Era un niño hermoso, pequeño, de cabellos dorados, ojos azules, y andaba semidesnudo. Llevaba en su mano un bastoncito de oro, fuente de su poder de atracción, que nunca abandonaba, pero si perdía su bastoncillo se volvía inofensivo. Cuentan que Yasuyá Teré andaba recorriendo durante la siesta, especialmente en la época de siembra del choclo y la sandía que le gusta comer. También imitaba el canto de un pájaro lanzado por un silbido rítmico. Las madres solían pedir a los niños que no se escapen de las casas durante las siestas, ni andar por el monte, tampoco hacer sus travesuras como subirse a los árboles, jugar con Ondita y no andar solos durante las siestas, porque Yasuyá Teré atraía a los niños con su silbido o tocándolos con su bastón. Los raptaba y los llevaba a lo profundo del bosque, donde los retenía durante algún tiempo. Allí los alimentaba con miel silvestre y frutas frescas, jugaba con ellos, y cuando al fin los soltaba se habían vuelto mudos. Pero cuando retornaban a sus hogares se recuperaban después de un cierto tiempo. Hasta un poco simpático el personaje, Yasuyá Teré. Vamos a ver un poquito. Primero, las características de los mitos, dijimos, son narraciones, igual que los cuentos, igual que las leyendas, pero sus personajes, dijimos, son fantásticos y también forman parte de la cultura paraguaya, por supuesto, transmitidas también de generación en generación. Muchos de estos mitos y leyendas fueron creados por nuestros antepasados para explicar un poco aquello que no entendían, o inclusive es alevosamente este mito para tener de alguna manera control sobre sus hijos. Pero vamos a ver un poquito, ¿quién es Yasuyá Teré? ¿Dónde vivía? Yasuyá Teré es un personaje, decíamos, de la mitología guaraní, y es uno de los más buenitos, porque hay algunos que son inclusive ya muy horrorosos, inclusive un poco oscuros, pero este personaje, Yasuyá Teré, según el mito, según cuenta, es un niño, es como un niño que anda semidesnudo, y en realidad es un pícaro, y en realidad es un niño juguetón que quiere tener amigos, entonces, pero de mala manera, porque atrae a los niños, se supone, y los lleva y los tiene por un rato jugando con él egoístamente, ¿verdad? Privándole de su libertad también a los niños, y inclusive los alimenta. ¿Dónde vivía? Dice que vivía en los huecos de los árboles, vagando también. Y ¿por qué las madres aconsejaban quedarse en sus casas en las siestas? En realidad, más de uno habrá escuchado, por lo menos cuando yo era niña, era muy común que las mamás nos prohibieran salir de casa a la siesta. ¿Por qué? Porque las mamitas también querían descansar después de estar trabajando toda la mañana con las labores de la casa. Mamita quería descansar a la siesta un rato. Entonces
No en mi caso, pero muchas mamás usaban este mito para atemorizar un poco a los niños y tener de alguna manera el control sobre ellos, en el sentido de que quédate aquí dentro de la casa porque no sea que te cruces con Yasu Yateré y toda la historia que ya pudimos nosotros escuchar. Entonces, por supuesto que es un relato absolutamente fantástico, pero no van a creer que hay muchas personas, especialmente en el interior del país, que creen en todos estos mitos, que creen que estos mitos realmente son una realidad y no parte de la fantasía. Nosotros creemos que sencillamente es como un cuento fantástico, pero vamos a seguir analizando entonces que realmente las mamitas usaban a Yasu Yateré un poco para atemorizar y tener el control sobre sus hijos. Bien, vamos a ver un poquitito estas palabras. En el texto teníamos estas palabras: vivía, era, andaba, llevaba, cuentan, comer. ¿Qué son estas palabras? Hoy estamos estudiando una nueva categoría gramatical. Hoy estamos estudiando un nuevo concepto, o por lo menos ahora en tercer grado es nuevo para nosotros. Son los verbos. ¿Qué son verbos? Son palabras que indican acción. ¿Qué es lo que hacía Yasu Yateré? Vivía, era, andaba, llevaba, cuentan, comer. Puede ser que estos verbos estén en presente, o sea que estén sucediendo ahora mismo, en pasado que ya sucedió, o puede ser que sucederá en el futuro. Pero lo que sí estamos seguros es que todos ellos indican acción. Muy bien, estos verbos son claves para formar una oración y son parte del predicado. Nosotros le ponemos un verbo a un sujeto y ya estamos prácticamente teniendo una oración. Entonces, si yo digo, por ejemplo, Juan vivía, yo ya tengo inclusive un sentido completo. Vamos a estar usando estos verbos entonces en lindas oraciones, vamos a estar identificando verbos y vamos a seguir estudiando tiempos del verbo y vamos a enriquecer nuestros vocabularios con todos estos verbos que estamos aprendiendo. Muy bien, manos a la obra, a trabajar.